¿Alguna vez viviste un evento en un juego que se sintiera tan real? ¿Que olvidaste por completo que era un juego? Algo que te hizo sentir parte de una historia, de una misión, y que por unos días, fuiste un verdadero héroe. Eso fue la Operación Apagón, el evento más épico, oscuro y cinematográfico que Club Penguin realizó jamás. Fue la culminación de años de historia, el momento en que la isla entera se sumió en las sombras, y todos los jugadores tuvimos que unirnos para salvarla. Pero lo que pocos saben es cómo empezó todo. Todo comenzó mucho antes del apagón. Herbert Pepper, ese oso polar gruñón que odiaba el frío y a los pingüinos, había sido el villano de la isla por años. Desde sus primeros intentos de atentar contra la PSA, siempre buscaba una cosa: calentar la isla y destruir la agencia. Después de la explosión del famoso incidente de las palomitas de maíz, la PSA fue destruida. Pero de sus ruinas nació algo nuevo, la mítica y conocida EPC, Elite Penguin Force. Los jugadores fuimos reclutados como agentes secretos, con gadgets, misiones encubiertas y operaciones reales dentro del juego. Y durante años, vivimos en alerta constante. Sabíamos que Herbert seguía por ahí, entre el bosque, planeando algo más grande. A inicios de noviembre de 2012, algo empezó a sentirse raro, algo no iba bien. Todo empezó cuando en el Club Penguin Times, el periódico de la isla, Gary comenzó a escribir sobre anomalías en el clima. Decía que había detectado una caída drástica de temperatura, y cambios extraños en los sistemas de energía. Pero en su siguiente publicación, Gary desapareció. El periódico llegó incompleto. Faltaban páginas. Lo único que quedaba eran fragmentos. Notas sueltas sobre un enemigo oculto, advertencias sobre una posible invasión, y mensajes que solo los agentes podían entender. Los jugadores empezamos a sospechar lo obvio: Herbert estaba de vuelta. Durante esos días, los agentes de la EPF recibimos mensajes extraños en nuestros teléfonos. Algunos eran códigos cifrados, otros eran llamadas de auxilio. Poco a poco, los nombres de los agentes más importantes comenzaron a desaparecer del registro. Uno por uno, Herbert los estaba secuestrando. Los jugadores que entraban a la base EPF notaban cosas raras: luces parpadeando, monitores fuera de servicio, y archivos borrados misteriosamente. Cada día, la tensión aumentaba. Hasta que finalmente, ocurrió lo impensable. El 15 de noviembre de 2012, Club Penguin amaneció diferente. El cielo ya no era azul. Todo estaba cubierto por una sombra rojiza. La música alegre desapareció. Y fue reemplazada por un silencio helado. Herbert había logrado lo imposible. Infiltró la base EPF, secuestró a Gary, y tomó el control total de la isla, llamándola así, Club Herbert. Desde su guarida secreta, Herbert apagó el sol con un enorme láser reflector. Por primera vez, Club Penguin estaba bajo su dominio. La nieve se volvió gris, el aire pesado, y cada rincón del mapa tenía ese tono lúgubre de peligro inminente. Pero los agentes no nos rendimos. A través del sistema de la EPF, recibimos instrucciones de Doc y del chico Jetpack. En donde lamentablemente, ellos también cayeron en sus garras. Aquí empezaba nuestra misión: infiltrarnos en la base de Herbert sin ser detectados. Teníamos que usar disfraces de oso polar o de cangrejo gigante, colarnos en los ductos de ventilación, hackear computadoras y desactivar su sistema solar. Cada tarea se sentía como una verdadera misión secreta. Había sigilo, había riesgo. Y había algo que nunca habíamos sentido antes en Club Penguin: tensión real. Cada jugador se sentía como un verdadero espía, avanzando paso a paso en un juego que, por primera vez, se sentía como una película. Después de días de misiones y sabotajes, finalmente llegamos al núcleo de la base. Allí estaba él, Herbert, observando su nuevo imperio helado. Era el villano perfecto, inteligente, arrogante, y convencido de que por fin había ganado. La misión final fue liberar a Gary y al resto de los agentes y destruir el láser principal y salvar la isla. Tuvimos que resolver acertijos, desactivar trampas y escapar antes de que la base colapsara. Y cuando todo terminó, la luz volvió a la isla. El sol salió y volvió a brillar, la nieve volvió a brillar, y la música alegre regresó por fin. Y el momento donde descubrimos el mayor secreto en la historia del juego. La tía Arctic se revelaba a ella misma como la directora de la Elite Penguin Force. Momento sublime e icónico. Finalmente Herbert fue derrotado, y todos los agentes celebramos nuestra victoria. En donde la EPF volverá a emerger.
Aquella no fue solo una fiesta. Fue la última gran aventura de Club Penguin. Fue el peak, el momento más alto del juego, donde todos estábamos conectados. Por primera vez en su historia, el juego obtuvo más de millones de cuentas conectadas al mismo tiempo aquella vez, emocionados, compartiendo teorías. Internet se llenó de vídeos, capturas, memes y homenajes. La comunidad estaba viva. Por unos días, Club Penguin se convirtió en algo más que un juego. Era una historia compartida, una experiencia que todos vivimos juntos. Y aunque después vinieron más fiestas y eventos, nada volvió a sentirse igual. Fue el último año dorado de la isla, el cierre perfecto de una era. Hoy, más de una década después, la Operación Apagón sigue siendo recordada con cariño. No solo por lo que pasó en el juego, sino por cómo nos hizo sentir. Nos unió, nos hizo sentir parte de algo importante. Cada misión, cada mensaje, cada jugador que se conectaba con emoción para salvar la isla. Todo eso quedó grabado en la memoria de quienes crecimos ahí. Porque ese fue el día en que Club Penguin se convirtió en una película que todos protagonizamos juntos. Y aunque la isla ya no esté, la Operación Apagón sigue viva en nuestros recuerdos como el último gran momento de una infancia virtual que jamás volverá. Si tú también viviste la Operación Apagón, deja un comentario contándome cómo la recuerdas. Y si no la viviste, solo puedo decirte algo. Ojalá algún día un juego te haga sentir lo que nosotros sentimos en aquellos días del 2012. Dale like y suscríbete activando la campanita y no olvides compartir el vídeo con tus amigos. Muchas gracias por ver este video.